Muy buenos días, bienvenidos al canal de Electrónica Digital. Mi nombre es Enrique López y el día de hoy vamos a ver otras aplicaciones con el 555. Para ser exacto, vamos a ver tres circuitos. El primero de ellos será cómo construir un oscilador cuyo porcentaje de ciclo útil se acerque mucho al 50%. El segundo circuito será cómo construir un multivibrador monoestable en donde podamos nosotros definir cuál es el tiempo que nos interesa que nos dure el pulso de salida. Y el tercer circuito que vamos a ver es cómo construir un disparador de tipo Schmitt. Vámonos a la teoría. Para construir un circuito oscilador cuyo porcentaje de ciclo útil se acerca al 50%, te voy a comentar que la idea principal de esto es, en base al circuito oscilador estable del video anterior, poder realizar alguna modificación que nos permita que el tiempo de carga del capacitor fuese igual al tiempo de descarga. Y para esto va a ser muy útil que nosotros pongamos un diodo rectificador en paralelo a la resistencia RB, para que cuando el circuito 555 se energice y comience la carga del capacitor, será a través de RA y del diodo. Ya no pasará corriente a través de RB porque el diodo presentará un camino de menor resistencia eléctrica. Por lo tanto, te repito que el capacitor se va a cargar a través de RA y del diodo. Y el diodo queda en este caso polarizado de manera directa. Así que su oposición al paso de la corriente va a ser muy pequeño. Cuando el voltaje entre 2 y 6 de los dos comparadores supere el 2/3 del voltaje de alimentación del 555, el flip-flop interno del 555 cambiará de estado y hará que el transistor de emisora a tierra y salida por 7 cortocircuite a la resistencia B hacia tierra, forzando que el capacitor ahora comience un proceso de descarga a través de RB hacia tierra. El diodo quedará en ese momento polarizado de manera inversa, por lo tanto no fluirá corriente a través del diodo, sino solamente a través de RB. Con esto en mente, si proponemos el valor de RA idéntico al valor de RB, tenemos que el tiempo de carga y el de descarga idealmente son iguales, de no ser porque el diodo no es ideal, y entonces este diodo pues va a meter un pequeño cambio en la fórmula que normalmente podríamos calcular si el diodo fuese ideal. Para calcular la frecuencia de este circuito tendremos que utilizar esta fórmula. Frecuencia es igual a 1.241 sobre 2 veces la resistencia A multiplicada por la capacitancia. Por ejemplo, para utilizar esta fórmula se propone la frecuencia que quieres obtener y el capacitor, que es lo más difícil de obtener o más difícil de tener valores extraños, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos proponiendo un capacitor de 0.1 para una frecuencia de 1 kHz, de tal suerte que al despejar RA de esta fórmula de frecuencia nos da que tanto RA como RB tendrán que ser ambas de 6.2 kilos para poder obtener esta frecuencia de 1 kHz con este capacitor de 0.1. Siguiente circuito. Vamos a construir un multivibrador monoestable. ¿Qué es esto? Un multivibrador monoestable nos lo podemos imaginar como un circuito que a la entrada, al mandarle un disparo, en este caso un flanco negativo, su salida cambia de estado, ya sea de bajo a alto o de alto a bajo, cualquiera que sea el cambio, pero que esta salida tenga un tiempo temporizado en función de algunos componentes externos, en este caso de una resistencia y de un capacitor. El tiempo de salida va a ser fijo, no importando si el pulso que originó el disparo regresa antes de que éste finalice. Básicamente te puedo comentar que en este circuito únicamente tenemos una resistencia de carga que es RA
y la trayectoria de descarga pues prácticamente es el puro transistor, no hay resistencia de descarga, es el transistor en sí mismo. De tal suerte que el tiempo que tarda en cargarse el capacitor va a ser igual a la duración de este ancho de pulso. Por lo tanto, para poder calcular cuánto tiempo tarda el capacitor en cargarse a 2/3 de VCC, utilizamos la conocida ecuación general que hemos estado utilizando para circuitos RC integradores. Aquí la salvedad es que vamos a calcular el tiempo de carga del capacitor para cuando éste llega a 2/3, porque es ahí donde ocurre el flanco de bajada de la señal, partiendo de un voltaje inicial de 0 y como voltaje final vamos a poner a VCC. Si seguimos con este cálculo, obtendremos que el tiempo de carga será igual a 1.1 multiplicado por el valor de la resistencia RA y también multiplicado por el valor del capacitor que tú propongas. Una vez que obtenemos esta fórmula, nosotros podemos despejar de esta fórmula a RA, dando como dato el tiempo que queremos que se mantenga en estado alto la señal y una vez más el valor del capacitor. Por ejemplo, vamos a calcular cuál sería el valor de RA para que se produzca un pulso de salida que dure 1 segundo, suponiendo que estamos proponiendo un capacitor de 100 microfarads. Despejando de la fórmula de frecuencia anteriormente obtenida, nos damos cuenta que para un capacitor de 100 microfarads y una salida de 1 segundo requeriríamos una resistencia de 9.1 kiloohms. Nosotros podemos jugar con valores de capacitancia y obtener valores de resistencia para utilizar el que más nos convenga. Finalmente vamos a ver el circuito que se llama disparador de tipo Schmitt. El disparador Schmitt utiliza la histéresis. ¿Qué es esto? Son dos voltajes de umbral diferentes. Cuando la entrada tiene una variación de voltaje que es menor a estos voltajes de umbral, no hay cambio a la salida. La salida va a tener un cambio únicamente cuando la entrada tenga un voltaje mucho mayor que los dos voltajes de umbral diferentes. Aquí podemos ver lo que llamamos histéresis. Tenemos un voltaje de disparo hacia abajo y un voltaje de disparo superior, pero si el ruido se encuentra dentro de la histéresis no habrá cambio. Esa es la idea del disparador Schmitt, que sea un circuito que pueda quitar de alguna manera el ruido a la entrada. La salida va a seguir a la entrada, pero estamos eliminando pues el ruido que esté dentro de esta banda o que sea inferior a esta histéresis. En el caso del 555 la histéresis va de 1/3 de voltaje de alimentación a 2/3. Mientras mayor sea el voltaje de alimentación, más ancho es esto. Y ya estamos hablando de algunos volts de diferencia. Ahora, ¿cómo se construye? Básicamente tenemos un divisor de voltaje formado con dos resistencias del mismo valor y el valor del voltaje a la mitad va conectado a los dos comparadores en las terminales 2 y 6. A la entrada también tenemos un capacitor que nos va a servir como un circuito derivador RC, capacitor contra R1 y capacitor contra R2. Cuando el voltaje a la entrada del capacitor es muy pequeño, prácticamente menor al 1/3 en amplitud y no llega al 1/3 de VCC y no sobrepasa el 2/3, entonces el 555 permanece sin cambio. El cambio se dará únicamente si el voltaje de entrada supera el 2/3 o es inferior a 1/3. Aquí podemos ver un oscilograma tomado con este circuito y en amarillo tenemos el voltaje a la entrada, que son pulsos cuadrados con una amplitud suficiente como para que en las terminales 2 y 6 se produzcan unos voltajes que superarán el 1/3, estarán por debajo del 1/3 y superarán el 2/3 de VCC, y la salida cambiará de estado 180 grados con respecto a la entrada. Por lo tanto, el disparador Schmitt funciona como un inversor, pero que de alguna manera, bueno, no de alguna manera, sino más bien nos ha quitado el ruido a la entrada, o ha discriminado un ruido que esté dentro de los parámetros de este circuito. No me queda más que agradecer por tu atención y espero que estos videos sean de tu utilidad.
Muchas gracias y hasta la próxima.